Jenny Taylor no era diferente de cualquier otra mujer británica de mediana edad. A los 28 años, cuando despertó por primera vez con gritos aterrorizados por el sonido de la guillotina, aún pensaba que solo estaba atormentada por pesadillas. Pero cuando estas visiones se volvieron cada vez más vívidas, conteniendo detalles sobre la Francia del siglo XVIII que hubiera sido imposible conocer de cualquier otra fuente, Jenny se dio cuenta. Estos no eran sueños, sino recuerdos. Recuerdos de otra vida en la que vivió como Antoinette de Liniers y en la que perdió su vida durante el derramamiento de sangre de la Revolución Francesa. Esta historia trasciende los casos ordinarios de reencarnación. El caso de Jenny Taylor es extraordinario porque no comenzó a recordar su vida anterior en la infancia, sino como adulta, y porque fue capaz de reconstruir la vida de una persona histórica con tal precisión que incluso los escépticos, más empedernidos, comenzaron a reconsiderar. El Dr. Ian Stevenson, profesor de la Universidad de Virginia, que había estudiado fenómenos de reencarnación durante décadas, comentó sobre el caso de Jenny. Raramente encontramos un caso donde un adulto recuerde una vida anterior con tanto detalle. El conocimiento de Jenny Taylor sobre la Revolución Francesa y el destino de los aristócratas es tan profundo que excede cualquier cosa que podría haber adquirido por medios normales. Jenny Taylor nació en Reading en 1962. Su familia era de clase media ordinaria, su padre empleado de banco, su madre maestra. Nada sugería que esta familia alguna vez se involucraría en aventuras espirituales, mucho menos en los eventos sangrientos de la Revolución Francesa. Durante su infancia, Jenny vivió una vida completamente normal. Era una buena estudiante, amaba los libros, pero no estaba para nada interesada en la historia, especialmente no en la historia francesa. Sin embargo, desde alrededor de los 10 años, comenzaron a manifestarse sueños extraños. Estos sueños eran inicialmente vagos. Se veía a sí misma en un gran castillo, vestida de seda, rodeada de sirvientes, pero a medida que crecía, los sueños se volvieron más claros y detallados. A los 16 años, sabía exactamente quién había sido en esa otra vida. Yo era Antoinette de Liniers, le dijo Jenny más tarde a la doctora Sarah Mitchell, psicóloga. Vivía en un pequeño castillo en Normandía con mi esposo Louis y mis hijos. Sabía cuándo nací, en 1761, y también sabía cuándo y cómo murió esta mujer. Según los recuerdos de Jenny, Antoinette de Liniers perdió su vida a los 28 años en 1790, en el segundo año de la Revolución Francesa. Murió bajo la guillotina, al igual que muchos otros aristócratas durante esa era sangrienta. El aspecto más desgarrador de estos recuerdos era el terror. Jenny sintió físicamente el miedo de Antoinette durante la huida de los revolucionarios. Vio cómo el castillo fue quemado, cómo los sirvientes huyeron o se unieron a los grupos revolucionarios, y sintió esa desesperanza cuando se dio cuenta de que no había escape. El Dr. Peter Moss, historiador de la Universidad de Cambridge, que más tarde estudió el caso de Jenny, declaró: "Las descripciones de Jenny sobre la Revolución Francesa son tan precisas que solo alguien que vivió personalmente esos eventos podría conocerlas de esta manera. Conocía detalles sobre eventos que nunca llegaron a los libros de historia. A los 28 años, precisamente la edad cuando Antoinette supuestamente murió, los sueños de Jenny comenzaron a convertirse en pesadillas. Cada noche veía lo mismo: la celda de la prisión, la espera, luego la guillotina.
la hoja de metal que caía. Y siempre despertaba en el mismo momento cuando Antoinette perdió su vida. Estas pesadillas se volvieron tan insoportables que Jenny buscó ayuda. Primero fue a su médico de familia, quien le recetó sedantes. Cuando estos no ayudaron, fue a un psicólogo. La doctora Mitchell fue la primera profesional que tomó en serio la historia de Jenny. Inicialmente yo también era escéptica, admitió la doctora Mitchell. Pero cuando Jenny comenzó a hablar sobre la Revolución Francesa, mencionó detalles que una mujer británica ordinaria simplemente no podría haber conocido. Describió el corte de la ropa de la época, los hábitos alimentarios, incluso la distribución interior de los castillos. Por sugerencia de la doctora Mitchell, Jenny decidió investigar estos recuerdos. Esta no era una tarea fácil. Numerosos miembros de las familias nobles francesas del siglo XVIII perdieron sus vidas durante la Revolución, y muchas de sus historias nunca fueron documentadas en detalle. La investigación de Jenny comenzó en la Biblioteca Británica. Pasó meses estudiando documentos históricos franceses. Buscó el nombre Antoinette de Lignières, la familia, el castillo, y lenta pero seguramente comenzó a encontrar resultados. El primer avance llegó cuando, estudiando un antiguo árbol genealógico noble normando, encontró el nombre de Lignières. La familia realmente existía, y Antoinette era efectivamente parte del árbol familiar. Pero esto aún no era evidencia suficiente. Jenny sabía que el castillo de la familia de Lignières se encontraba en Normandía, cerca de Rouen. Según sus recuerdos, el castillo estaba construido en una colina, rodeado de viñedos. Sabía cómo lucía la entrada, dónde estaban ubicadas las habitaciones, incluso de qué color eran las paredes. En 1990, Jenny decidió ir a Francia. Su esposo David inicialmente se opuso al viaje. Pensé que mi esposa se estaba volviendo loca con estos sueños, relató más tarde. Pero vi lo importante que era esto para ella y decidí apoyarla. El viaje a Normandía se convirtió en un punto de inflexión en la vida de Jenny. Cuando llegó cerca de Rouen y vio la colina donde, según sus recuerdos, había estado el castillo, su corazón comenzó a latir rápidamente. Aunque el castillo mismo había sido destruido hacía mucho tiempo, el terreno y el área circundante eran exactamente como los recordaba. En los archivos locales, Jenny encontró aún más información sobre la familia de Lignières. Resultó que la familia había sido efectivamente terrateniente en esa área y que varios de ellos habían perdido sus vidas durante la Revolución. Pero el mayor descubrimiento llegó cuando Jenny encontró el certificado de defunción de Antoinette. Ahí estaba en blanco y negro: Antoinette de Lignières, nacida en 1761, ejecutada en París en 1790, a los 28 años de edad. Cuando vi ese documento, supe que mis sueños habían sido verdaderos, recordó Jenny. Cada detalle coincidía: el nombre, las fechas, incluso la edad. Antoinette murió exactamente a la misma edad que yo tenía entonces. El doctor Michel Vauvel, profesor de historia en la Sorbona que estudia la Revolución Francesa, comentó sobre el descubrimiento de Jenny. Antoinette de Lignières realmente existió y efectivamente terminó bajo la guillotina. Pero esta familia era tan oscura que hubiera sido imposible para Jenny conocer estos detalles de cualquier otra fuente. Durante la investigación de Jenny, surgió que el esposo de Antoinette, Louis de Lignières, ya había emigrado a Inglaterra antes, en 1789. Antoinette permaneció en el castillo con sus hijos, esperando que la revolución los pasara por alto.
Este fue un error fatal. Según los recuerdos de Jenny, Antoinette fue arrestada en 1789 bajo cargos de correspondencia con su esposo emigrante. Esto se consideraba entonces traición y conllevaba la pena de muerte. Los detalles del arresto fueron particularmente vívidos en los recuerdos de Jenny. Vio cómo la Guardia Revolucionaria irrumpió en el castillo al amanecer. Sintió el terror de Antoinette cuando se dio cuenta de que este era el final, y vio cómo fue separada de sus hijos, a quienes nunca volvería a ver. Únete a aquellos que creen que el alma sobrevive al cuerpo. Suscríbete para no perderte las últimas historias de reencarnación y descubrimientos espirituales. Durante su investigación, Jenny también pudo reconstruir los últimos meses de Antoinette. El tiempo pasado en la prisión de la Conciergerie, donde esperó su destino junto con otros aristócratas arrestados. Los recuerdos de Jenny de estos días fueron particularmente dolorosos. Me vi a mí misma en esa celda húmeda, relató Jenny. Sentí el frío, el miedo, pero lo peor era que sabía lo que iba a pasar. Antoinette sabía que iba a morir y se preocupaba más por sus hijos. El doctor Stevenson también se reunió personalmente con Jenny y condujo entrevistas detalladas con ella. Las descripciones de Jenny sobre las condiciones carcelarias del siglo XVIII son asombrosamente precisas, escribió en su informe. Conocía detalles que solo podrían derivarse de documentos de administración penitenciaria de la época, que una persona ordinaria nunca habría estudiado. Jenny sabía, por ejemplo, cómo era la distribución de alimentos en la conciergerie, cómo lucían las celdas, cómo era el aire. También sabía cómo se comunicaban los prisioneros entre sí y qué noticias les llegaban del mundo exterior. El día de la ejecución fue el más aterrador en los recuerdos de Jenny. Vio cómo vinieron por ellos al amanecer, cómo leyeron la sentencia de muerte. Sintió la última oración de Antoinette, sus últimos pensamientos sobre sus hijos. El viaje a la guillotina es mi recuerdo más temible, confesó Jenny. Sentí la ira de la multitud, los gritos, y sabía que este era el último viaje. Durante la investigación de Jenny, también surgió que los hijos de Antoinette sobrevivieron a la revolución, 2 niños y una niña, que fueron escondidos por familiares. Más tarde, cuando terminó el terror, pudieron unirse a su padre emigrante en Inglaterra. Este descubrimiento conmovió particularmente a Jenny. El último pensamiento de Antoinette fue sobre sus hijos, dijo, y ahora sabía que no había muerto en vano. Sus hijos se salvaron. El Dr. Tucker, quien continuó el trabajo del Dr. Stevenson, evaluó el caso de Jenny de esta manera. Este es uno de los ejemplos más convincentes de que la personalidad puede sobrevivir a la muerte física. El conocimiento de Jenny sobre la vida de Antoinette Duliniers es tan detallado y preciso que habría sido imposible adquirirlo por medios normales. Sin embargo, la historia de Jenny no termina con descubrir el pasado. Después de que encontró el destino de Antoinette, los sueños cesaron gradualmente. Como si el alma de Antoinette finalmente hubiera encontrado la paz, sabiendo que su historia había sido contada y que era recordada. Ya no soy Antoinette, explicó Jenny, pero nunca olvidaré que una vez fui ella, y nunca olvidaré la lección que aprendí de su muerte. Esta lección es sobre la crueldad de la historia y el lado oscuro de la naturaleza humana. Antoinette era inocente, simplemente estaba en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Su muerte no sirvió a ningún propósito superior, fue meramente una víctima de la locura política de su era.
La doctora Elizabeth Kubler-Ross, pionera de los estudios sobre la muerte, que se familiarizó con la historia de Jenny, comentó: "El caso de Jenny muestra que las experiencias que vivimos muy intensamente son capaces de sobrevivir a la muerte física. El trauma de Antoinette fue tan fuerte que penetró en la siguiente vida". Los historiadores también comenzaron a interesarse en el caso de Jenny. El doctor Simon Schama, reconocido investigador de la Revolución Francesa, declaró: "El conocimiento de Jenny Taylor ilumina el terror desde un ángulo que no habíamos visto antes, desde la perspectiva de una víctima inocente". La historia de Jenny atrajo atención mundial. Escribió un libro sobre sus experiencias, que fue traducido a varios idiomas, pero nunca explotó comercialmente su historia. Utilizó todas las ganancias para investigación histórica y apoyo a estudios de reencarnación. "No compartí esta historia para lucrar con ella", enfatizó Jenny. "Lo hice porque siento que las personas necesitan saber que hay continuidad entre las vidas, que las injusticias no quedan impunes y que todo sufrimiento tiene significado". Los escépticos naturalmente buscaron otras explicaciones para el caso de Jenny. Algunos afirmaron que Jenny había leído la historia de Antoinette en algún lugar. Otros sugirieron que podría haber adquirido su conocimiento de películas o libros. Sin embargo, estas objeciones fueron difíciles de mantener. Antoinette Duliniers nunca fue una figura histórica famosa. Nadie escribió un libro sobre ella. Ninguna película procesó su historia. Además, Jenny conocía detalles que nunca habían sido hechos públicos. El doctor Fenwick, neuropsiquiatra que estudió el caso de Jenny, explicó: "Si Jenny hubiera leído sobre la historia de Antoinette en algún lugar, recordaría dónde. Pero ella afirma que esta información proviene de sueños. Esto es o una mentira o algo bastante extraordinario". Las autoridades francesas también verificaron las afirmaciones de Jenny. Los archivos normandos confirmaron la existencia de la familia Duliniers y el destino de Antoinette. Los archivos de la policía de París también corroboraron detalles del arresto y ejecución. El conocimiento de Jenny Taylor es simplemente inexplicable dentro de marcos tradicionales, cree el Dr. Vauvel, el historiador. O aceptamos que de alguna manera tuvo acceso a los recuerdos de Antoinette, o buscamos explicaciones alternativas que son aún más fantásticas. El caso de Jenny también abrió nuevas dimensiones en la investigación histórica. Si es verdaderamente posible que las personas recuerden vidas anteriores, esto podría significar nuevas fuentes para los historiadores. El Dr. Moss declaró: "Por supuesto, no podemos aceptar tales recuerdos como fuentes históricas sin crítica, pero si los verificamos exhaustivamente y los comparamos con otras fuentes, podríamos obtener información suplementaria valiosa". La historia de Jenny también plantea profundas cuestiones filosóficas. Si tenemos múltiples vidas, entonces cada acción, cada decisión que tomamos podría tener consecuencias más serias de lo que pensamos. La muerte de Antoinette no fue en vano si ayudó a Jenny a entender el valor de la vida, cree el Dr. Stevenson. Todo sufrimiento puede enseñar algo si estamos abiertos a sus lecciones. Hoy Jenny tiene alrededor de 70 años y vive una vida pacífica con su esposo en el sur de Inglaterra. Los sueños han pasado hace mucho tiempo, pero las lecciones permanecen. Regularmente da conferencias sobre reencarnación y las lecciones de la historia. La muerte de Antoinette me enseñó cuán frágil es la vida humana, dice Jenny. Y también que debemos valorar cada momento, porque nunca sabemos cuánto durará. Jenny a menudo visita Francia
donde mantiene la memoria de Antoinette. Lleva flores al lugar donde estaba el castillo y pasa momentos silenciosos allí, recordando a aquellos que sufrieron el mismo destino que Antoinette. No voy allí a lamentarme, explica Jenny, sino para recordarme que cada vida es valiosa y que nunca debemos permitir que las personas sufran debido a la injusticia. El Dr. Tucker, quien continúa la investigación de reencarnación, evalúa el legado de Jenny de esta manera. El caso de Jenny Taylor trasciende la historia personal. Es un recordatorio de que tenemos responsabilidad el uno por el otro, no solo en esta vida, sino posiblemente en las siguientes también. La ciencia está comenzando lentamente a aceptar que hay fenómenos que la psicología tradicional no puede explicar. Nuevos métodos de investigación de la conciencia, como las imágenes cerebrales, ofrecen nuevas posibilidades para estudiar tales casos. El Dr. Hameroff, quien investiga los fundamentos cuánticos físicos de la conciencia, comentó: el caso de Jenny y historias similares de reencarnación pueden indicar que la conciencia no está solo limitada al cerebro. Esto podría ser un descubrimiento revolucionario en neurociencia. La historia de Jenny ha inspirado a personas en todo el mundo. Recibe innumerables cartas de personas que luchan con experiencias similares. Aconseja hasta a todos ser abiertos, pero también críticos. No pido a nadie que crea ciegamente en mi historia, enfatiza Jenny, pero les pido que escuchen con el corazón abierto y decidan por sí mismos lo que piensan sobre ello. La investigación de reencarnación ganó nuevo impulso después del caso de Jenny. Más y más investigadores están tratando con la cuestión de cómo los recuerdos podrían preservarse entre vidas. Las teorías modernas sugieren que la conciencia no está limitada al cerebro, sino que de alguna manera se conecta a un campo de información universal más grande. Si esto es cierto, entonces es concebible que bajo ciertas circunstancias podríamos acceder también a los recuerdos de otros. El caso de Jenny sugiere que la personalidad es mucho más compleja y duradera de lo que pensábamos anteriormente, cree la doctora Mitchell, la psicóloga. Esto es importante no solo para la investigación de reencarnación, sino para toda la filosofía de la conciencia. Si aún no te has suscrito, ahora es el momento. Únete a nosotros para no perderte ni una sola historia emocionante de reencarnación y descubre casos que desafían todo lo que creíamos saber sobre la existencia. La historia de Jenny Taylor es finalmente sobre cómo el pasado vive no solo en recuerdos, sino que puede de alguna manera influir también en el presente. La muerte trágica de Antoinette Duliniers no fue sin consecuencias. 200 años después, inspiró la vida de otra mujer, a través de quien su historia pudo ser contada. Tal vez este es el significado de la vida, reflexiona Jenny, que cada historia debería tener un narrador, que cada sufrimiento debería tener un testigo. Antoinette no murió en vano si otros pueden aprender de su historia. La Revolución Francesa terminó. La guillotina ha estado acumulando polvo en museos durante mucho tiempo, pero esas personas que perdieron sus vidas en esa era pueden estar todavía aquí entre nosotros de alguna forma. El caso de Jenny Taylor sugiere esta posibilidad. Cada vida debe ser vivida. Cada muerte tiene significado, dice Jenny como su pensamiento final. La muerte de Antoinette me enseñó que la vida es un regalo que debe ser valorado en cada momento. Y también me enseñó que nadie muere verdaderamente mientras alguien los recuerde. La historia termina aquí, pero las preguntas permanecen abiertas. ¿Era Jenny Taylor realmente la reencarnación de Antoinette Duliniers? ¿O estamos encontrando algo más, aún más inexplicable?
La ciencia aún busca respuestas, pero hasta entonces, la historia de Jenny nos recuerda que la existencia es mucho más misteriosa de lo que podríamos pensar.